Seguimos adorando al Señor, preparando nuestro corazón ahora para su palabra, lo que Él tenga para nosotros. Ricos manjares, Él siempre adereza mesa, ¿verdad? Para nosotros. Bien, vamos a hacer unos cuantos anuncios. Vamos a empezar por el orden cronológico. Mañana la Iglesia de Murcia ha convocado a las 11 de la mañana en el monte, en el valle, para subir a una zona alta y poder orar por la región y ya pues descender y comer juntos y demás. Sabemos que tenemos servicio aquí, entonces no podemos desatender una cosa para hacer otra, pero sí podemos repartirnos. Yo lo digo, si alguien quiere ir a lo de Murcia, pues que me lo diga y vamos viendo la forma de transporte para ir para allá. Pero que sepáis que mañana la Iglesia de Murcia, que son hermanos nuestros, somos del mismo ministerio, va a subir al monte a orar y va a tener un día de coinonía. Mañana es festivo. Entonces, si por ejemplo no puede llegar a tiempo para subir a hacer un poquito de ejercicio y ya desde un lugar alto poder orar y levantar un altar al Señor, pues puedes ir quizás para luego la comida y pasar un tiempo. La zona del Valle Perdido está muy bien, conocer un sitio donde poder ir a pasar un rato con la familia, agradable, es un entorno precioso. Por si no lo conocéis, es ahí en el Valle Perdido, en Murcia. ¿Cómo se llamaba? Sí, allí en el Valle. Que tiene otro nombre, pero no me viene ahora. Así que por más que quiera recordarlo, ahora no me va a venir. Me vendrá después. Más cositas. El día 16, al sábado al siguiente por la tarde, está el concierto de gospel que hemos respaldado también nosotros económicamente para poder hacer ese acto evangelístico. Es a las 7 de la tarde. Igualmente digo, el que quiera que me lo diga. Nosotros seguramente también estaremos allí. Y el que quiera, pues que lo diga, que se venga, que es importante que las iglesias podamos estar en ese evento y también pues pendientes, si alguien se acerca y pregunta, poder evangelizar. Más cositas. El día 31, ya nos queda nada, 3 semanas. 3 semanas y acabamos el 2023 y empezamos el 24. ¿Cómo pasa el tiempo, 2020, ya llevamos 24 años del 2000, Pues parece que fue ayer cuando decían que ya en el 2000 se acababa todo. ¿No recuerdan? Madre mía. Ya en 2024. Las camisetas. Rodríguez fue una buena delegación con el tema de las camisetas. Hasta que no cojan su camiseta y paguen a todo el mundo, Rodríguez no va a dormir en paz. Así que por favor, cumplan con su compromiso con las camisetas, que las habrá traído y por favor cada uno recoja lo que encargó y páguelo por su justo precio, como hizo David con la era de Ornán. Amén. Pues nada, en Nochevieja tendremos un culto especial y cenaremos juntos para despedir el año. Y ya sin más, hoy la palabra del Señor va a venir de la boca del siervo Luis. Así que todo tuyo el micro y adelante, con toda confianza. Vamos a orar por él, extiende tu diestra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu siervo. Él ha preparado su corazón. Tú has puesto una palabra en él, Señor, y deseamos que tú nos hables, que lo uses, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, que lo llenes, que lo unjas, Señor, que su copa esté rebosando y que él pueda derramarse, Señor, como una ofrenda agradable y que sea de mucha bendición para todos nosotros, que sea una palabra que nos edifique, que construya, que nos fortalezca, que nos consuele, que nos exhorte, que los 3 aspectos de la profecía estén en esta palabra: exhortación, consolación y edificación, Señor. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, Señor te bendiga, amado hermano. Así que preparamos. Gracias, pastor. Lo importante es que tú siempre tienes que entender algo, que
que el Señor día a día nos va haciendo entender cuando no entendemos. Solamente en su presencia podemos escuchar su voz. Amén. Y podemos ser transformados a la gloria del Señor. Amén. Y cada día Dios va renovando nuestro entendimiento. Y depende de la disponibilidad de cada uno en nuestros corazones. ¿Cómo quieres tú ser renovado, transformado? Si tú eres una persona disciplinada, porque el Evangelio nos habla constantemente de ser disciplinados. Cuando tú eres disciplinado, tu vida, tu tiempo con el Señor, en todo, tú vas viendo, el hermano hablaba de que ya no somos iguales. Ya mi hablar, mi pensar, mi caminar ya no es igual. Entonces ahí vas viendo la transformación de Dios en tu vida. Amén. Es lo importante cada día. Cuando nos acercamos al Señor y tenemos esa comunión con Dios, no una comunión de 5 minutos, de 10, de 15 y corres y corres y corres todo el día muy afanado, muy afanada. No. Siempre el Señor, el Dios me ha ido en los años ministrando, haciéndome entender que Dios no es eso. Y eso tú también tienes que entender, hermano. No que cuando llegas a la iglesia coges la Biblia y en tu casa no coges la Biblia. Amén. Tienes que entender que en tu casa, en tu lugar, tu aposento, tú tienes intimidad con Dios. Tú hablas, tú le haces que Él te hable al corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Del tesoro de que el hombre bueno tiene en su corazón, de eso habla también, dice. Del buen tesoro de su corazón. Y el tesoro es la palabra. Habla de aquel hombre que tenía una propiedad y lo vendió todo, dice. Lo vendió todo para comprar esa finca porque encontró el tesoro. Lo dejó todo, lo abandonó todo. Es cuando nosotros abandonamos todo para tomar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Él es el tesoro. Él es el tesoro que hay en nuestras vidas. Es el tesoro que tú, aquel que tienen, los que tienen mucho dinero. Yo he visto grandes personas, los millonarios que tienen una caja fuerte, bien brindada ahí, y tienen sus joyas, sus tesoros, todo tienen ahí. Pero nosotros tenemos aquí este corazón. Amén. Así que prepara tu corazón, prepara este tiempo también para que Dios nos hable. Vamos a orar también al Señor para que el Señor sea el que pueda transmitir lo que el Señor ha preparado en mi corazón también. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te quiero dar gracias. Toda la gloria sea para ti, Señor. Como decía mi hermano, vamos a tributar la gloria y la honra a ti, Señor. Y es así, Señor, que mis pensamientos, mi corazón, Señor, se alinean a tu espíritu, Señor, a tu presencia, a la palabra que tú has puesto, Señor, el maná que has preparado para tu pueblo, Señor, yo pueda transmitir, Señor. Dejo mi humanidad, Señor, para que tú, Señor, llenes mi vida, Padre, este momento, y la palabra sea expuesta, Señor, como decía, Señor, con los 3 principales puntos, Señor, que es la palabra, Señor. Exhortación, Señor, y la enseñanza, y Señor, y el rema, la palabra de que nos va a enseñar, nos va a animar, Señor. Padre, así sea, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Amén, y amén, y amén. Un momento, por favor. Gracias al Señor, damos a la gloria al Señor. Así que el Señor quiere hablarnos de algo muy importante que Pablo habla en
en 2 de Corintios. Pablo prepara 2 de Corintios, ya te digo el versículo. Así que Dios nos va a hablar, nos va a enseñar, como muchas veces lo ha hecho, para que se pueda entender el propósito de Dios para nosotros. Ese es el motivo de Dios, que cuando tú vienes a la iglesia, te congregas, y cuando Dios, a través de esos vasos de misericordia, Dios prepara la palabra, a través de esos heraldos como era Pablo, era Timoteo, Tito, Epafrodito, eran unos heraldos del Señor. Llevaban la palabra por todos los lugares. Así que es importante que el Señor quiere hablarnos y que tú puedas entender el propósito de Dios por el cual Señor nos ha tomado, nos ha hecho sus hijos. La palabra de Dios ha venido en nosotros y nos ha libertado. Amén. Un momento que estaba orando en el Señor, ahí en mi tiempo con el Señor, Dios me hacía visualizar algo muy importante que para comenzar la predicación y quiero compartir. Es que orando al Señor, el Señor me llevaba, cerrado mis ojos, me hacía ver un barco con unas velas. Un barco con unas velas, y el Señor hablaba espiritualmente a mi corazón y decía, esas velas son las velas que representan la fe de uno. Un barco sin velas no puede navegar. Necesita velas para navegar. Y nosotros necesitamos la fe para continuar nuestra carrera, nuestro propósito. Amén. Entonces Dios me llevaba espiritualmente, cerrando los ojos, orando al Señor. Me hacía visualizar eso. Unas velas, y las velas, el Señor decía, son la fe. La fe. Pero todo barco necesita de un capitán. Y necesita también de un navegador. El capitán necesita tener el navegador para navegar por las aguas, para saber por dónde va y tener un rumbo. Asimismo nosotros, el capitán es Jesucristo. Él es el capitán, Jesucristo. Como te decía, las velas representan la fe. Y el navegador, el libro donde todos los capitanes ven el rumbo que tienen que trazar, es la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios que nos ayuda a navegar con esperanza y contra esperanza. Una meta clara en Cristo. Es la meta que tú y yo tenemos que tener. Nosotros no corremos como aquellos que dan golpes ciegamente al viento. No, nosotros corremos puesto nosotros en los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y corremos la carrera, pero con el enfoque de la palabra de Dios, que es nuestro navegador, nuestra enseñanza, nuestro libro donde nosotros encontramos cómo debe ser encaminada nuestras vidas. Es por lo cual Pablo quiere enseñarnos. Pablo es un siervo muy entregado, que ama al Señor profundamente. A él se le fue revelada las cosas poderosas y maravillosas de Dios en su corazón. Ninguno de los apóstoles le predicó y le hizo, sino que el mismo Jesucristo, cuando él iba camino a Damasco, cayó una luz, dice, sobre él. Él cayó sobre tierra y se quedó ciego. Y Dios envía a su siervo en cierto lugar para que él pudiera ser sanado del que estaba ciego. Pero ahí vemos que a través de ese tiempo Dios también le revela las grandezas y el poder de la palabra. Amén. A Dios
hay que creerle primeramente. Hay que conocerle. Hay que entenderle. Y hay que obedecerle. Acuérdate de sus principios muy importantes. Hay que creerle. Hay que conocerle a Cristo. Conocerle en intimidad le conoces. Hay que entenderle. Oramos al Señor. También siempre, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para entender y corazón para entender. Es la importancia cuando nosotros estamos frente al Señor, frente a la palabra, cuando hoy Dios va a hablarnos al corazón, que sea que tu corazón puedas abrirlo para que tú puedas entender la palabra, el rema de la palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pero quiero hablarte del corazón. Del corazón. Que el concepto es donde tú tienes que entender que tienes que creerle, pero con el corazón. Conocerle con el corazón y entenderle con el corazón y obedecerle también con el corazón. Como dice, corazones contritos y humillados Él no desprecia. Amén. Conocer a Dios por medio de la palabra. Hay que entender, hay que tener ojos para ver, oídos para escuchar, pero corazón para entender. Y ahora sí viene lo importante. Segunda de Corintios 2, 14 al 17. Pablo habla acerca del grato olor de Cristo. Hoy el Señor nos habla a través de su poderosa palabra. Amén. Y vamos a leer, la actividad de la palabra va a ser, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y también la Reina Valera, para entender, que sea más entendida la palabra. Amén. Y dice así, Nueva Traducción Viviente, 14. Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas las partes, como un fragante perfume. 15. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que sube hasta Dios, pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que son salvos. Y los que se pierden, Y dice así: Él puede que seamos nosotros un aroma agradable para Dios. Significa que Él se deleita en nosotros, en nuestras vidas, cuando nuestras vidas son un olor fragante delante de Dios. Cuando nuestras vidas están verdaderamente entregadas al Señor. Dios se deleita cuando tú eres un grato olor al Señor. Amén. Pero dice, así que gracias doy a Dios, quien nos da y quien nos ha hecho sus cautivos, dice. Pablo está hablando que antes era un perseguidor, pero ahora es un cautivo de Cristo. Un cautivo por la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios. Y siempre dice, nos lleva de triunfo en triunfo. Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Y Pablo está expresando eso. El desfile victorioso, él se siente como desfilando en la presencia de Dios. Viendo como Dios va cada día ayudándole a difundir el conocimiento de Cristo. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo, que suben, alabamos al Señor y cantamos muchas veces
que no cese el incienso, que suba de noche y de día en su presencia. Eso nos habla que tú y yo somos la fragancia, somos el olor. A mí se me olvidó, pues iba a traer mi perfume, mi botellita de perfume, para hacer el ejemplo más visible, pero bueno, yo creo que tú me comprendes, ¿no? Tú cuando te pones una fragancia, una colonia que tienes, te pones bastante, y donde tú vas, mucha gente dice, pues tú percibes bien, hueles bien, tienes una fragancia agradable, amén. Así también es un ejemplo de eso, que nosotros donde estemos en cualquier lugar, nosotros vamos a hacer ese grato olor, ese perfume. Cualquier lugar que tú estés, tú vas a hacer. Pero Dios se deleita en ti, porque Dios ya para ti, para Dios tú y yo somos un olor agradable, porque hemos sido salvos, porque ha venido la salvación a nosotros, ha venido el conocimiento de Cristo. Pero habla a aquellos que se pierden, aquellos que no escuchan, aquellos que no quieren ser expuestos a la palabra de Dios. Dice que son mal olor. Y dice en Efesios 5:2, andad en amor como también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este ejemplo vemos a Cristo, que Él se entregó. Él se entregó como ofrenda y sacrificio de olor fragante en la cruz. Él es el olor grato delante del Padre. Y por eso somos aceptos a través de Él, a través del amado somos aceptos en la presencia de Dios. Y Dios nos ve de esa manera tan especial que Él se deleita en vernos a cada uno de nosotros. Él se goza. Él nos ama con amor eterno. Nos cela también con amor verdadero de Cristo. En Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está expresando, pero todo lo he recibido. Todo lo que los hermanos mandaron, recogieron, sea económico, pero también él habla, se regocija de ver que habían hermanos que si verdaderamente amaban al Señor, eran olor grato. Sus vidas, su entrega, su amor a Cristo, su integridad, su rectitud. Nos está hablando, y tengo abundancia, y estoy lleno. Él está lleno, está lleno. Está lleno del Señor. Él tiene para dar. Como dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba lleno y de su boca salía solamente palabras. Comienza su tiempo misionero, comienza cuando comienza el tiempo de los Hechos. En Hechos 3 o 4 comienza su tiempo misionero y sale y visita muchas iglesias. Él es uno de los pastores y líderes que formó muchas iglesias. Entonces él está hablando que tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aleluya. Qué hermoso que ver a los hermanos enviar y decir Pablo esas palabras que consuela a los hermanos también, que anima a los hermanos,
que motiva. Al mismo tiempo les habla de que ellos también son ejemplo para otros. Y Dios quiere enseñarnos eso. Nosotros estamos llenos del Señor, tenemos abundancia de Dios. Dios siempre, la palabra, envía a su debido tiempo el Señor. Para cada circunstancia que tú tal vez estás pasando, viviendo, te está sucediendo, te está aconteciendo. Pero hoy el Señor quiere animarte, exhortarte también. En la forma de exhortarte quiere decir aconsejarnos para que nosotros seamos olor fragante. La iglesia. Pablo tenía un conflicto también con la iglesia de Corintios. Pablo habla que se sentía triste porque él tuvo que verdaderamente exhortar. Habían hermanos que se oponían también a Pablo. Habían unos que querían andar desordenadamente. Y Pablo utiliza, así como era un pastor lleno de amor, pero también tenía su carácter para saber con amor a los hermanos, guiarlos a la verdad. Porque se habían algunos apartado del camino que él predicó, la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios también te quiere a ti y a mí redirigirnos también al conocimiento y la verdad de la palabra. A veces actuamos nosotros a nuestro conocimiento, a nuestro saber. Pensamos que como el mundo hoy vemos una ola ahí de que a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y decimos nosotros, como ahora vivo en Cristo, tengo libertad de yo hacer lo que quiera. Y eso no es así, amado hermano e iglesia. Pablo estaba corrigiendo lo erróneo, corrigiendo para que eso no pudiera leudar, porque era una levadura. Si tú no quitas la levadura a su tiempo, eso comienza leuda y leuda. Entonces Pablo quiere hacer eso, como el pastor que va guiando y cuidando las iglesias. Y Dios también es el pastor de esta iglesia. Tenemos a nuestro amado pastor. Él es el guía, nuestro pastor, que nos guía y siempre está con la palabra. A su tiempo, hablándonos, aconsejándonos. El Señor me recordaba mucho a mí este tiempo, desde que terminamos el ayuno. Dios me recordaba algo muy importante. Yo creo que para ti también tiene que ser la importancia de lo que la palabra de Dios no tenemos que tenerlo como algo pequeño y que no debemos dejar caer la palabra en tierra. Tú puedes decir ya terminó el ayuno y terminó eso. No, amado hermano, esto sigue, la palabra de Dios sigue ahí. Dios nos lleva a un tiempo de ayuno para hablarnos al corazón, para vernos que la importancia de la santidad, el tiempo de que seamos celosos de las cosas del Señor. Y Pablo quiere enseñar a los hermanos de Corintios a que sean celosos del Señor, a que sean olor fragante, perfume grato delante de Dios, que sea una ofrenda agradable. Y es así. Y Dios quiere llevarnos a meditar un tiempo en que cada uno nos podamos escudriñar en el corazón, cada uno, ¿cómo estamos siendo nosotros? ¿Qué es lo que ven otros de nosotros? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo de ti? ¿Eres olor fragante? ¿Olor grato? ¿Olor de muerte? Y vamos a seguir adelante en la palabra. Más adelante, en los capítulos más adelante, vamos a ver de lo importante de que nos quiere también hablar. ¿Amén? Y dice en el 16, para los que se pierden somos un espanto de olor, de muerte y de condenación. Pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Amén.
Somos perfume que da vida. Porque a nosotros vino la vida de Cristo. Nosotros andábamos muertos y Cristo, juntamente con Él, volvimos a resucitar. Dentro de ti y de mí vive la vida de Cristo. Dice, para que los que se pierden, dice, somos un espanto. Ellos se horrorizan de nosotros al vernos que nosotros amamos a Cristo, que somos apasionados, que estamos locos por Cristo. A ti te han comido la cabeza. Muchos dicen, tú estás loco, porque tú tanto vas a la iglesia, porque tanto ahí, y ahí está, mejor llévate la cama, llévate las cosas. Dicen a veces los esposos a las mujeres, o al revés. Yo he escuchado hermanos que han dicho así: usted está tanto en la iglesia, llévese todo allá y viva ahí. Para ellos es locura vernos a nosotros amar al Señor. Para ellos es locura vernos que nosotros, donde estemos nosotros, ellos, pero el olor que nosotros sale de nosotros es olor de vida. Y a ellos dicen, no me gusta ese olor, porque ellos están muertos, porque ellos no ha venido la vida, porque ellos no han reconocido a Jesucristo, no han confesado con su boca y no han creído con su corazón también. Tú y yo sí lo hemos hecho. Pero aquellos que se salvan somos un perfume que da vida y que es la persona adecuada para semejante tarea. Perdón, lo dejamos ahí, ¿vale? Esta es una pregunta que está haciendo Pablo. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Entonces Pablo está también relacionando en este versículo, exponiendo a todos, diciendo, ¿quién es la persona adecuada para llevar este mensaje? La palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Pablo está diciendo, está exponiendo a los hermanos, está exponiendo la palabra, está refiriéndose a eso. Porque él está hablando que se cree insuficiente, incapaz de poder ser o vanagloriarse, exaltarse y decir yo sí. No, somos incapaces tú y yo de poder ir y predicar, porque si Dios no está con nosotros, no podemos hacerlo. Nosotros necesitamos de Cristo, necesitamos la vida, necesitamos estar en comunión, necesitamos estar llenos de Dios para ir, que con la palabra que prediquemos muchos sean tocados, muchos sean transformados, muchos vean en ti la vida de Cristo. Dice la palabra de Dios que Juan era una antorcha encendida. Habla de una antorcha, que el de él era fuego del Señor. Era un predicador que predicaba palabra de arrepentimiento. De arrepentimiento. Y siempre estaba diciendo, arrepiéntase. Pero era encendido, él predicaba y mucha gente se convertía al Señor. Hasta cuando llegó el tiempo de Cristo, cuando vino, y él dijo, yo no soy indigno, incapaz de atar sus sandalias. Yo no soy digno. Él es la luz de la vida. Y es lo que está Pablo diciendo, ¿quién es la persona adecuada para semejante tarea? Cuando dice o se refiere que somos olor de muerte y de condenación en aquellos que rechazan la luz del Evangelio, que es Cristo Jesús. En Juan 3:20 dice, todo aquel que hace el mal odia la luz
y se niega y se acerca a ella, y no se acerca a ella, porque teme que sus pecados se puedan descubrir, se puedan revelarse en sus pecados. Hay gente que no quiere venir al conocimiento, a conocer a Cristo. Pero mucha gente que vemos y cuando le compartimos la palabra de Dios, muchos rechazan. Muchos tienen miedo. Muchos dicen no. Prefieren irse corriendo o cambiar el tema de la conversación, de cualquier cosa, pero que le hables de Cristo, ellos siempre están rechazando. Entonces la palabra nos habla en Juan 3:20, y todo aquel que hace el mal odia la luz. Odia la luz. Y también porque sus pecados se han visto expuestos, así como cuando nosotros venimos a Cristo, solo fueron expuestos nuestros pecados. Nos hizo ver Cristo lo realmente que éramos. Dice que Dios nos sacó del muladar. Imagínate que era un lugar donde botaban los cadáveres de los sacrificios, donde todo estaba ahí podrido, dañado, descompuesto, los cadáveres. Es un ejemplo de nuestra vida pasada, de lo que éramos a lo que somos hoy. Hoy somos vida para otros. Somos perfume en Cristo. Somos olor grato para otros. Nosotros también fuimos sacados de esa manera de vivir, de pensar, de todo eso. Pero lo importante aquí es que nosotros aprendamos también a ser celosos de las cosas que Dios te ha dado a ti y a mí. Celoso de las cosas de Dios. Lo que tú llevas dentro de ti, como aquella mujer del frasco de alabastro. Ya tenía un perfume muy caro, que costaba muchos denarios. 300 denarios, era mucho dinero. Imagínate que ese perfume así está en nosotros como ejemplo valioso. Ella estaría cuidando y celando eso que ella tenía tantos años guardado, porque era una herencia de sus padres, seguramente. Y nosotros tenemos lo precioso de Dios. Guardemos, seamos celosos. No expongamos nuestras vidas al pecado. No utilicemos la libertad que nos ha dado Cristo, el libre albedrío que tienes tú. Y no digas, yo puedo utilizar mi vida para esto, para este otro. No, tú no puedes servir a dos señores. Pablo quiere exponer eso. Él solo sirve al único y verdadero Dios que le dio la libertad, que le dio el conocimiento de la palabra de Dios. Él quiere servir. Pablo es un cristocéntrico, apasionado de Dios. Y Dios quiere enseñarnos que seamos apasionados por el Señor. Así como Pablo era uno de ellos que era apasionado del Señor. Y dice en el versículo 17, ya ven, no somos como los charlatanes que predican para aprovecharse personalmente de nosotros. Predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Entonces, en este versículo, Pablo también habla que había muchos que predicaban, eran charlatanes. Los famosos dichos
grandes apóstoles que predicaban y querían confundir a los hermanos. Querían sacarles del camino de la verdad que habían recibido a través de Pablo. Eran charlatanes que predicaban para aprovecharse de provecho personal de ellos. Querían lucrar. Eran vanagloriosos. Eran altivos. Eran sin afecto paternal. Ellos eran así como nos habla la palabra, que eran así. Es por eso que Pablo menciona eso. Y nosotros como hermanos tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Pablo hace referencia a la iglesia de aquellos charlatanes, aquellos grandes apóstoles, aquellos que por su conducta eran conocidos, que hablaban de la palabra de poder, pero de prosperidad, solo prosperidad. Nosotros es muerte y cruz, la palabra de Dios. Es así que Dios quiere también enseñarnos a nosotros, a que nosotros no nos volviésemos palabreros, que solo hablamos, pero no damos testimonio. Palabreros. Amén. No hay gloria sin cruz. Es importante eso nosotros, que no tomemos esa forma de ellos que eran. Que tú vas hablando y no das testimonio. Si tú das testimonio, también se tiene que ver en ti, en tu vida, el hablar, el conducirte. Tal es el hombre en sus pensamientos, así es, dicen el Proverbios. Amén. Así es su vida, así es sus pensamientos, así es su caminar. Así es su conducta. Y es lo importante que nosotros podamos entender lo que Pablo también está hablando a nuestros hermanos. Pero él dice que nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Él es temeroso de Dios. Porque Él sabe que nos sirve a los hombres. Nosotros no podemos servir a los hombres. Que los hombres nos vean, que tú eres así, que tú eres de esta manera. Y quieras darle la gloria a los hombres, en vez que le des la gloria al quien te dio la vida, al quien te rescató, al quien que te sacó de los lugares cenagosos. Al que cada día vela por ti, el que te guarda, el que te levanta, el que te cuida. Pablo hace una referencia así, que con sinceridad predicamos la palabra de Dios. Habla que somos transparentes, habla que hablamos con la verdad. No podemos no ser como otros falseaban la palabra de Dios. En la Reina Valera habla de falsear la palabra de Dios. Falseaban la palabra de Dios. Hacían para su propio lucro, para que ellos se sintieran elogiados, grandes. Pero Pablo habla acerca de lo importante de que nosotros no somos nada sin Cristo. Nada sin Cristo. Que todo aquello que Él pudo hacer, que transformar y plantar muchas iglesias de muchos lugares, en Filipos, en tantos lugares que Él fue predicando la palabra de Dios, Él no se vanagloria, Él le da la gloria al Señor. Y por eso se relaciona, damos gracias al Señor, damos gracias a Dios, porque Él nos lleva de triunfo en triunfo.
Dice en 2 de Corintios 3, del 2 al 6, dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas, olor de Cristo, hermano. Le pongo ahí una pequeñita ahí. De Cristo, expedidas por nosotros, escritas no solo con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Tú y yo y la iglesia que Dios ha plantado, que la iglesia es de Cristo, dice Pablo refiriendo, nuestras cartas sois vosotros. Cristo está diciendo, las cartas de mí son vosotros, para el mundo, para las personas, donde tú trabajas, donde tú tienes una vida, donde te relacionas, donde cualquier lugar, tú y yo somos cartas de Cristo. Pablo está refiriéndose así como dice, con sinceridad predicamos, con autoridad de Cristo, porque Cristo nos observa. No solamente nos observa a Cristo ahora, por eso que caiga temor de Jehová sobre nosotros, para ser el ejemplo al mundo. Pero también tenemos que entender que el mundo nos está observando. Tu vecino te está observando. Tu hijo te observa, tu hermano te observa, tu madre te observa. Todos nos están observando. Somos expuestos al mundo así. Pero tenemos que andar con mucho cuidado. Escritas en nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Pablo estaba diciendo, están escritos en mi corazón. En mi corazón, porque de aquí salieron, porque yo les prediqué la palabra, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces eso expone Pablo, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas, dice, cartas escritas y leídas por todos. Y yo pongo ahí como una exaltación, olor de Cristo, fragancia de Cristo. En esas cartas lleva una fragancia. En tu vida, que eres una carta escrita por Cristo, llevas un olor del Señor, un perfume grato, ofrenda. Tenemos que ser grata, de olor grato delante del Señor. Es lo que quiere Pablo exponer. Quiere enseñar a nuestros hermanos de Corintios para que ellos pudieran entender qué es lo que llevan dentro de ellos y qué representan ellos. Ya no somos, ahora nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos, tenemos otra identidad. Tú ya, la palabra dice que somos nuevas criaturas. Cuando habla de nuevas criaturas, tienes una identidad nueva en Cristo. La vieja criatura, aquel hombre, aquella hermana, aquella persona, ya murió en la cruz. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Y también se habla y se refiere, dice, escritas no con tinta, ya no con tinta, no con boli, ya no es con boli, hermana, sino con el Espíritu del Dios vivo. Aleluya. Escritos en el corazón de mi amada está escrito la palabra del Señor. Esta es mi hija amada. Ella me pertenece a mí. Pablo habla
en el versículo 14 dice, somos nosotros cautivos. Cautivos, dice. La palabra cautivos nos habla de que tú estás puesto en yugo, que tú estás encadenado. Nosotros, tú y yo, estamos cautivos en el amor de Cristo. En el amor, en la verdad, en la bondad, en la paciencia, en la misericordia de Cristo. Nosotros estamos cautivos por ese amor verdadero, ese amor sincero de Cristo. No estamos bajo un yugo que antes, en un día estuvimos puesto un yugo. Servíamos al faraón. Ahora no servimos al faraón. Hoy servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores servimos. Y Pablo repite siempre, como una alegoría, repite la palabra. Comienza alabando a Dios, siempre alabando a Dios, exaltando al Señor. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Nos recuerda, a mí me recordaba, yo he visto muchas películas de romanos, cuando hay esas películas cuando pasan de Cristo. Esas películas de la crucifixión. He visto que cuando los romanos venían de sus conquistas, ¿no? Como salían a conquistar ciudades, venían pues delante con aquellos que habían hecho los suyos, ¿no? Aquellos que habían tomado como reteniendo a aquellas personas, ¿no? Entonces ellos iban por delante y ellos iban por atrás. Era como un desfile que ellos venían repitiendo de triunfo en triunfo. Y es lo que Pablo quiere enseñar también. Alegóricamente, siempre recalcando y diciendo, damos gracias a Dios que nos lleva de victoria en victoria. Pablo quiere hacer que nosotros podamos ver. Como dice, nosotros vamos en ese camino victorioso. Día tras día nosotros vamos con Cristo. Dice la palabra que con Cristo nosotros hemos sido libres. Todo lo puedo en Cristo, que Cristo es mi fortaleza. Cristo nos da la fortaleza para seguir nosotros desfilando por ese camino. Que cada día tenemos que desfilar ese camino, pero nosotros sintiéndonos victoriosos, no victoriosos en nuestras fuerzas, en nuestro saber, en nuestro entendimiento, sino que nosotros tomamos de aquel que es victorioso. Como dice, yo tomo del Señor de la gracia sobre gracia. Nosotros tomamos de Él la gracia cada día. Y Pablo quiere más adelante mencionar a sí mismo y comienza a exaltar al Señor, de que Él no ha sido por sus fuerzas, sino por la pura gracia de Dios. Y más adelante Pablo también hace referencia, como comenzaba hablando y refiriéndome, que Pablo era un siervo, un pastor que siempre fue en su corazón siempre enseñar la verdad. Cuando él tenía que llamar, exhortar, corregir, él lo hacía con amor. Pero asimismo se sentía triste. Se sentía en su corazón que y hace esa parte y porque él tuvo que hacerlo con los hermanos de Corintios. Se sentía triste y quería que viniera Tito con una respuesta. ¿Cómo habían recibido los hermanos aquella carta escrita que él escribió? Pero cuando viene Tito, se disipan sus temores, sus miedos, sus tristezas. Porque lo que Tito vino y habló y le dio una buena noticia, diciendo que aquello lo que había hecho Pablo
fue para bien, cooperó para bien. Aquellas personas que habían fallado, habían estado equivocados, Dios trajo convicción a sus vidas. Ellos se volvieron verdaderamente a hacer las cosas conforme al Señor. Se volvieron de su error. Entonces para Pablo, lo que Tito trae la noticia, dice que olor fragante, aroma de Cristo. Él se siente motivado, se siente alegre, gozoso y piensa y medita en sí, Pablo, de todos aquellos momentos que él tuvo que ir predicando la palabra de Dios. Y se acuerda de cada sitio que él fue formando una iglesia. Y recuerda que Cristo, a través de esa noticia que trae Tito, él reconoce que solamente no ha sido el victorioso Pablo, sino que ha sido victorioso Cristo. Cristo ha sido el victorioso, no Pablo. Pablo fue una de aquellas personas como instrumento que Dios utilizó para hablar a aquel hermano que estaba haciendo mal. Pero cuando viene Tito y le habla de aquello que ha sido para bien, se regocija, se alegra, cambia su semblante y glorifica al Señor. Tal vez algún día, algún momento, Dios pueda también a ti hablarte una palabra. Tal vez puedes estar equivocado, pero Dios no te viene a juzgar, ni la iglesia podemos juzgar. La iglesia está para condenar el pecado, pero no para condenar a los hermanos. La iglesia está con amor para levantar, para edificar. Si el hermano se vuelve de su error, de su pecado, bien hacemos levantarlo al hermano y nuevamente ponerle en el cuerpo de Cristo. Pablo también quiere enseñar, y es lo que nos quiere enseñar a ti y a mí también el Señor en este aspecto como iglesia. Todos no estamos para condenar, para murmurar, para criticar a nadie. Estamos para edificar, y es lo que Pablo quiere enseñar. En el mismo libro de Corintios, el capítulo 2 o el 1 comenzando, habla de aquellos hermanos. Cójale, restáurele, perdónele, dice la palabra, y vuélvale nuevamente. Restituyan, dice, al lugar, al cuerpo de Cristo. Pablo consuela también. Y nosotros somos llamados a consolar a otros. Dios nos prepara primeramente, nos consuela a nosotros, a ti y a mí, para consolar a otras personas. Dios te utiliza a ti como instrumento también de luz, instrumento de vida para otras personas. Amén. Para que des vida a otras personas con tu palabra, con tu boca. Dice que en la boca tenemos la vida o la muerte. Tú tienes que en tu boca, de tu boca tiene que salir vida. Y no nos olvidemos que algún día Dios también nos va a querer corregirnos también. Cuando nosotros estamos pensando de una manera equivocada, pero Cristo no piensa igual que nosotros. Sus pensamientos son más grandes. Cristo siempre va a querer el bien para nosotros. Y dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando que Cristo despojó a los principados, a las potestades,
los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Aleluya. Es lo que quiere hablarnos del Señor. Él ya ganó la batalla. Él ya despojó a aquel que nos acusaba. Ya no hay acusación a los que están en Cristo, dice la palabra. Ya no hay acusación sobre tu vida, sobre tu pasado, sobre todo aquello que un día tal vez te equivocaste y lo hiciste. Pero dice, si todo aquel que se arrepiente, haya misericordia delante del Señor. Él públicamente triunfó. Cristo triunfó. Y a través de Él vamos de triunfo en triunfo. La predicación del Evangelio triunfó en los lugares que Pablo, con los hermanos Timoteo, Tito, Epafrodito, eran los verdaderos heraldos de la verdad. Por Filipo, Tesalónica, Corintios, Efesios, Colosenses y por Galacia, la palabra de Dios fue predicada. En la boca de Pablo es dominante una palabra que siempre está repitiendo. El triunfo verdadero le otorga al Señor, porque Pablo siempre estuvo confiado en el Señor. Y nosotros debemos tener la confianza que nosotros vamos de esperanza en esperanza y contra esperanza en Cristo Jesús. Para que la palabra de Dios no caiga en saco roto, sino en buena tierra que produce al 100 y al 100 por 1. Eso tiene que ser en nosotros. Que la palabra que tú y yo predicamos, hablamos, no caiga en saco roto. Sino que la palabra de Dios que predicamos sea que lleve al 30, al 60 y al 100 y al 100 por 1. A Pablo como a nosotros se nos permite ser partícipes de este conocimiento del Evangelio y de las victorias de Cristo. Este conocimiento es como un olor, es como un suave perfume que se eleva a Dios como un incienso del trono de la gracia y la misericordia, donde alcanzamos el debido socorro en los momentos donde hay duras batallas, donde hay aflicciones. En 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo decía, habla y dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ellos estaban preparados, dijeron aquí, Pablo y los que le acompañaban, dijeron, aquí ya se acabó nuestra vida. Aquí, ahí. Pero dice que ellos vieron y constataron y dijeron, de nosotros podemos morir, pero que Cristo que resucita a los muertos me da vida y me ayudará a seguir llevando la palabra de Dios. Ya no confiaba en Él, como la palabra en el Salmo dice, no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia, apóyate en Jehová. Apóyate en Jehová de todo corazón. Entonces Pablo estaba apoyándose en Jehová, quien le dio la vida, quien da la vida a los que están muertos, a quien resucita. Pablo confiaba en el Señor. Y Dios quiere enseñar a la iglesia, a ti y a mí, a confiar verdaderamente en el Señor. Cuando tú estés pasando por momentos difíciles, estés pasando por batallas, por aflicciones, no que te quedes desbordado, no que te tires al suelo y estés ahí quejándote, sino que te levantes en el nombre de Cristo Jesús. Como Pablo dijo, yo por mí ya estoy muerto, pero yo sé que en quien confío, el quien da vida a los muertos me ayudará, me salvará, me levantará, me ayudará. Y reconocer que no
no somos nosotros, sino que Cristo opera en medio de nuestras debilidades y su poder se perfecciona y su gracia se manifiesta, librándonos. Y podemos decir, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Aleluya. Bueno, con esto termino. Amén. Pablo no solamente es el instrumento, es el perfume de Cristo que se expande, sino es el grato olor de Cristo. Somos a Dios o para Dios, la fragancia de Cristo. Es decir, que Cristo vive en nosotros y por Él llevamos en todas las partes los padecimientos y somos agradable a Dios y a su Hijo amado. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No somos vasos, solo somos vasos de misericordia que Dios ha puesto en nosotros. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. El poder no es nuestro, la excelencia no es nuestra, sino es por el poder de Dios, que tú y yo, donde estemos, Dios se manifestará. Dios hará que tú y yo podamos ser como Pablo, un heraldo verdaderamente, un apasionado del Señor. Todo le da la gloria al Señor. Nosotros somos de la misma manera. Toda la gloria al Señor, la alabanza, la adoración, la exaltación, el honor y la gloria para nuestro Dios. Porque por Él hemos sido constituidos y por Él vivimos. Todo fue creado por Él y para Él, no para nosotros. Siempre Dios nos habla, dice, por el que se exalta para abajo. Por eso a veces hablamos y decimos, todo lo que está abajo, que se levante. Todo lo que está ahí abajo, humillado delante del Señor, Dios le va a levantar, Dios le va a exaltar. Pero todo lo que está alto, Dios lo va a bajar. Dios quiere así corazones, verdaderamente. Pablo es un ejemplo. A mí cuando yo me engancho en la palabra y estoy ahí que me olvido de todo, soy un mejor. Me dice, Señor, no hables. Toda la gloria para ti, mi Dios. En 2 Corintios 2:16 dice, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En 2 Corintios 2:16 dice, creo que se me cambió, perdón, pero lo leo. Para los que se pierden somos espanto de muerte y condenación, pero aquellos que se salvan somos perfume de vida. Quédate con lo importante, amado hermano. La enseñanza que, para terminar, es importante que tú y yo debemos entender. La enseñanza para mí es que Pablo era el olor grato de Cristo. Y nosotros tenemos que ser de igual manera. Pablo, lo que hablaba y el testimonio, él lo vivía. Y nosotros tenemos que vivir. Hablamos de Cristo, fuera del cual nosotros no podemos producir nada. Fuera de Cristo nosotros no producimos nada. El centro de toda predicación y todo el cual vivimos es para alabanza y la gloria de Dios. Pablo a mí me da una enseñanza. Como pastor de la iglesia, líder, su fe le hizo coherente con la predicación. Vivía y era exigente, pero al mismo tiempo era tierno, firme en el carácter. Defendía el evangelio de Cristo con pasión, pero tenía compasión por los hijos en la fe.
Y nosotros, la iglesia, tenemos que tener compasión por los hermanos, por los hijos que Dios ha levantado aquí. De su vida era transparente, sincera, cristocéntrica, disciplinaba con amor, no juzgaba a los hermanos, sino el pecado. Enseñaba a la iglesia a perdonar y a levantar y animar a que viviesen sabiamente. Amén. Esto es todo. Quiero que te quedes con lo importante. Que tú y yo somos olor grato. Somos ofrenda, así como Cristo fue ofrenda y sacrificio vivo, olor fragante, aceptable delante de Dios. Amén. Eso nos da una enseñanza a ti y a mí como iglesia, a que seamos apasionados por el Señor, pero también disciplinados, ejemplosos. Nuestra conducta tiene que ser ejemplar también. Amén. Nuestro hablar es también nuestro testimonio. Nuestro caminar también habla mucho. Amén. Nuestro caminar. Así que vamos adelante, hermanos, con fuerza, con ánimo, así como Pablo nos enseña. También se puso triste, se turbó también su corazón, pero Dios, que consuela en todo momento, consoló su corazón, y Dios nos va siempre a consolar. Pero lo importante es que llevemos la palabra de Dios y prediquemos la verdad de Cristo con sinceridad, hermanos. Y Dios nos dará poder al cual nosotros servimos. Y acuérdate que es que Dios nos observa. Dios y el mundo nos observa. Somos cartas escritas y leídas por los hombres. Amén. Aleluya. Oramos al Señor y le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo maravilloso, precioso de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser bueno y misericordioso. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por redirigirnos, Señor. Como comenzabas con el ejemplo, necesitamos de nuestro capitán, que es Cristo, para poder navegar. Así como Pablo necesitó de Cristo para seguir llevando el evangelio. Que Él sea el capitán, sea el que nos damos gracias a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo. A ti te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza sea para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Despídenos tuya, Amén.